Buenos días, Mariela, Evelina. ¿Me pueden decir cómo se escucha? María Eugenia, ¿qué tal? Mariela, Gusti. Buenos días, bienvenidos. Les ruego que si les interesa abordar algún tema en particular, me hagan llegar, ¿dónde está mi señora? Me hagan llegar, perfecto, gracias. Me hagan llegar sus apreciaciones, comentarios o reflexiones. Buenos días, Adriana. Bien, les recuerdo que mañana comenzamos el tercer módulo de los 4 que componen el taller de neurociencias orientadas a la compasión y autocompasión. Buenos días a todos. Ahí está Pepe, Alicia. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la práctica. En la hematóloga. Bueno, Gustavo, vamos a hablar un poco de burnout. También. ¿Y qué tiene que ver esto de ¿Qué tiene que ver la práctica con la red neuronal por defecto y el consumo de glucosa en el cerebro? ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver el burnout? Buen día, Clau. ¿Qué tiene que ver el burnout o estar quemado con la red neuronal por defecto y el consumo de glucosa en el cerebro? ¿Mm? Vamos a ir, ahí está Miriam. ¿Mm? Bueno, entonces vamos con la práctica y luego abordamos el burnout o estar quemado, la red neuronal por defecto y qué relación tiene el burnout, la red neuronal por defecto y el consumo de glucosa en el cerebro. Espalda recta, la mano izquierda dentro de la mano derecha. Las plantas de los pies apoyadas en el piso. Tomamos conciencia de ese punto de anclaje. Observamos pensamientos, emociones, sensaciones. Y al mismo tiempo observamos ese espacio de vacío que se abre frente nuestro, llamado conciencia. Al mismo tiempo, somos conscientes de nuestra respiración y llevamos el foco de la atención hacia la exhalación. Los que tengan un poco más de experiencia pueden hacerlo hacia ese silencio que está al final de la exhalación.
Anclamos el foco de la atención en la exhalación. Soltamos pensamientos. Suelten los pensamientos, vuelvan a la exhalación. Observen los puntos de anclaje en el cuerpo también. Un punto de anclaje son las plantas apoyadas en el piso.
Vuelvan a la exhalación, no se distraigan. Inhalamos y exhalamos, llevando el foco de atención hacia la exhalación. Dejen pasar pensamientos, emociones, sin negarlos, sabiendo que están allí, pero vuelvan el foco de la atención hacia la exhalación o el silencio que está al final de la exhalación, o hacia observar la postura, o hacia observar ese espacio de conciencia que se abre frente a nosotros al cerrar los párpados. Pueden elegir uno o varios, es indistinto.
Inhalamos y exhalamos observando la mecánica respiratoria. No intervenimos en la misma. Es simplemente un paisaje. Así como cuando vemos por una ventana el paisaje, desde la conciencia observamos al cuerpo-mente hacer lo que tenga que hacer. Lo corpóreo inhala y exhala, y la mente, que es simplemente un modo de decir también este otro aspecto del cuerpo, hace lo que tiene que hacer. El cuerpo sabe perfectamente cuándo inhalar y exhalar. La mente sabe perfectamente cuándo disparar o no pensamientos. La conciencia observa ambos. Nos llevamos la mano al pecho y vamos a contar a partir de ahora cada exhalación. 1, 2, 3. Ahora, si desean compartir la frecuencia respiratoria que han observado de la práctica, Gaby, Agustín, Miriam, Allen, Mariela. Gaby, Clau,
Gracias, Mado, Adrien, Marcela, Juan Andrés, Elcita, Perla, Pepe, María Eugenia, Miriam, Andrea, María Inés, muy bien. Bien, allí está Evelina, Donatella, Leonor. Bien, quería comentarles que la reducción de la frecuencia respiratoria se debe porque hemos inhibido desde la corteza cingulada anterior, Moni, hemos inhibido, decíamos, el diálogo que existe entre la corteza orbitofrontal y el centro amigdalino. Cuando dialoga la corteza orbitofrontal y el centro amigdalino, sistema de logros junto con el sistema de alarma, cuando esto está inhibido, lo que se produce es una estimulación del sistema bottom-up, abajo o arriba. Pareciera ser, los estudios ya por el 2012, se describe el consumo de glucosa en el cerebro. Y este consumo de glucosa, en este estudio en particular, en Estados Unidos, toman dos grupos de practicantes. Por un lado, practicantes a los cuales se le da un ejercicio matemático como complicado. No practicantes, personas comunes. Perdón, me expresé mal. Personas comunes. A unos se les da un ejercicio matemático y a otros se les dice que no hagan nada. Entonces los que no hacían nada estaban panchos, tranqui, y los otros estaban consumidos en el ejercicio matemático. La hipótesis que tenían los investigadores es que el consumo de glucosa iba a ser mayor en el grupo que obviamente estuviese desarrollando el ejercicio matemático. Bien, este aquí, ¿qué es lo que sucedió? Cuando luego comparan los niveles de glucosa, del consumo de glucosa cerebral, a través de la resonancia magnética funcional, lo que observan ellos es que quienes consumían, el cerebro que consumía más glucosa, es el cerebro que de las personas que estaban, digamos, en latín lo voy a decir, al pedo, sin hacer nada. En cambio, las personas que estaban con un ejercicio matemático, no porque fueran matemáticos, sino porque les exigía atención una y otra vez sobre los resultados, suma, resta, multiplicación, división, esas personas tenían menos consumo de glucosa en el cerebro, dentro del resonador, por supuesto. Entonces, allí descubren o se dan cuenta de lo que se llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto, en inglés Default Network, lo que nos dice es que cuando uno está en estado de vigilia, sin necesidad de una atención focalizada, como por ejemplo lo que estamos haciendo acá, o lo que estaban haciendo los sujetos del estudio haciendo algún ejercicio matemático, lo que se observa es que la atención focalizada consume menos cantidad de glucosa cerebral, por lo tanto hay menos actividad. Acuérdense ustedes, consumo de glucosa significa mayor actividad cerebral. Poco consumo de glucosa, poca actividad cerebral.
aunque parezca dificultoso. Pero eso de ejercicio de matemática es específicamente áreas concretas, no es todo el cerebro. Les recuerdo que nuestra querida cabecita pesa 5 kilos. Y la mayoría está dado por el cerebro, el encéfalo, junto con otras estructuras que están allí dentro. Bien, más allá de la anatomía, lo que se descubre aquí es que pareciera ser que, independientemente de la actividad, la red neuronal por defecto tiene un altísimo consumo de glucosa. ¿Y qué significa en términos de meditación el consumo de glucosa dentro de un resonador magnético? ¿Y cómo esto se relaciona con el sentirnos un poco mejor? Hemos hablado muchas veces en el correr de este último año y medio, 2 años, pero puntualmente en estos 2 meses o 3, ya no me acuerdo cuánto, 3 meses, desde la aparición del COVID-19. Entonces, hemos hablado ya en el taller, la gente que lo hace de modo individual o en el dojo, o los pacientes, hemos hablado de lo que es el sistema top-down, arriba, abajo, y el sistema bottom-up, abajo, arriba. Parece ser que quien comanda el sistema arriba-abajo es la red neuronal por defecto. Esta mente que divaga, va de un lado para otro, la mente de mono, esa es la que comanda la red neuronal por defecto y consume ingentes cantidades de glucosa. ¿Por qué? Porque es una actividad vaga, pero que está en permanente ebullición. Cuando nosotros trabajamos la vía bottom-up, abajo, arriba, lo que estamos haciendo es inhibir esta red neuronal por defecto. Y esta red neuronal por defecto, entre otras cosas, está constantemente atenta al diálogo que hay entre la corteza orbitofrontal, sitio donde se alojan los circuitos dopaminérgicos de recompensa y de pérdida, corteza orbitofrontal, sistema de logro. Y la otra zona con la que dialoga es con el sistema de alarma, mediado por las amígdalas cerebrales, donde está como bien dije, el sistema de alarma, mediado por hormonas como la adrenalina, el cortisol y la noradrenalina. Entonces, pareciese ser que la red neuronal por defecto está muy atenta a estas actividades de diálogo entre la corteza orbitofrontal y las amígdalas. Eso hace que nuestro cuerpo esté quieto y nuestra cabeza tiqui, 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 dando vueltas. Eso significa que el cuerpo va a seguir a la mente. Va a seguir con atención, de modo no consciente muchas veces, quizás la mayoría, al diálogo que hay entre la corteza orbitofrontal y la amígdala. Está buscando obtener cosas y está temiendo por no perderlas. Cuando trabajamos en la atención, en el cuerpo, como se inhibe el diálogo entre la corteza orbitofrontal y la amígdala, la red neuronal por defecto decae porque llevamos la atención una y otra vez, no a la mente divagante, red neuronal por defecto, sino que la llevamos al cuerpo. Y cuando la llevamos al cuerpo, esta atención focalizada hace que se inhiba el diálogo. Aparece otras áreas comprometidas o estimuladas, mejor dicho, como es la corteza cingulada anterior y la liberación de oxitocina, que es la que comanda el sistema de afecto y de compasión y de protección. Entonces, es importante observar, sobre todo para los médicos, pero aquí hay profesores de yoga, hay también psicólogos, por supuesto, que nos están escuchando, la importancia y esto es ciencia de la dura, la importancia del consumo, la relación que hay entre el consumo de glucosa cerebral medido por resonancia magnética, junto
con la activación de la red neuronal por defecto y el pasarla no tan bien. Menos consumo de glucosa cerebral, inactivación de la red neuronal por defecto, activación de la vía bottom-up, de abajo a arriba, y eso va a hacer que nos sintamos mucho mejor, no tan cansados, no tan estresados. Fíjense cómo esto tiene su correlato neurobiológico. Lo vamos a ver mejor cuando nos encontremos con el doctor Ricardo Pérez y Gustavo Fuatorres, compañero mío de la facultad, gente del staff de Ulton, donde vamos a abordar este tema la semana que viene. Cuando tengamos el día, se lo vamos a hacer saber, porque va a ser muy interesante la charla del dueto Pato-Gustavo, y de este lado, desde las neurociencias, y desde aquel lado, desde las imágenes. Bien, por otro lado, Juan Carlos me había hecho una pregunta referida a la seguridad y cómo la seguridad se relaciona con el afecto. Decíamos que no hay afecto sin seguridad. O ustedes quieren a alguien y al mismo tiempo se sienten inseguros. Eso no es así. Y si quieren a alguien y a pesar de eso se sienten inseguros, quizás sea una relación de apego y de ignorancia y no de afecto genuino. Entonces, uno para sentir afecto y después poder darlo, necesita un estándar mínimo de seguridad. Sobre esa seguridad se asienta el afecto. Y si tengo seguridad y afecto, temo menos. Y si temo menos, voy a ser más libre. Lo digo de nuevo. La base es la seguridad. Sobre esta seguridad se va a organizar el afecto. Quien puede recibir afecto o sentirse seguro es capaz luego de dar seguridad y afecto. Si no hay seguridad y no hay afecto, no vamos a poder darlo luego. Ahora, si hay seguridad y si hay afecto, cuando yo tengo más seguridad, temo menos. Y el temer menos nos otorga más libertad. Dijimos hace una semana ya atrás, cuando estábamos terminando el taller de Mindfulness y antes también, que la libertad nada tiene que ver con hacer lo que quiero. La libertad es quizás la menor presencia de temor posible a la hora de tomar decisiones. Bueno, y si nos... perdón, quedaba un tema más. Burnout. Burnout se refiere a una sugerencia que hizo Gustavo recién, de Carlos Paz, a esto del estar quemado. Burnout es el síndrome del agotamiento del cuidador o del profesional. Entonces muchas veces uno puede estar quemado, o sentirse quemado, y eso hace que en relación con los demás y con quien uno debe cuidar, se siente como que esto me genera desconfort y me genera una emoción aflictiva. Por eso me termino alejando. ¿Se acuerdan ustedes quizás, no sé, los más jóvenes no, pero los que tenemos más de 30, digamos, ponele, hay un humorista, Gasalla, y él hablaba en un sketch de una persona que trabajaba en Casa Rosada. Quizás se vayan a acordar de esto. ¡Se van para atrás! ¡Se van para atrás! Bien. Esta mujer es típica de un sujeto quemado. Típica de un sujeto quemado. Entonces, el sujeto quemado, el burnout, se manifiesta porque lo que se ha puesto en acción es la empatía y no la compasión. La empatía, recuerden ustedes, que va a ir a por todo. A por todo. Y va a querer que esa persona no sufra nunca más en la vida. Como eso no es posible, esa persona a la larga va a empezar a sentir lástima y conmiseración hacia los otros. Va a generar asimetría. Esa va a generar pena y lástima. Y uno, ante la pena y lástima, no le gusta estar mucho. Entonces se va a alejar. En el caso de la compasión,
a diferencia de la empatía, en la empatía posiblemente lo que esté en juego es un sistema dopaminérgico de recompensa. En cambio, en la compasión, lo que está implicado es el sistema mediado por la corteza cingulada anterior fundamentalmente y por la oxitocina como hormona preponderante. Cuando yo me establezco desde la compasión para poder trabajar, obviamente que yo voy a hacer lo que pueda por el otro, pero sin descuidarme. Los invito a que vean, pues ya estamos allí con el tiempo, para que vean aunque sea un capítulo de la serie Hijas del Destino. ¿Cómo es, Julio? Hijas del Destino. Daughter of Destiny. En Netflix. Hijas del Destino, en inglés, Daughter of Destiny. Es una serie documental de 5 capítulos y esta tarde vamos a abrir con la serie esa, luego de meditar, y vamos a abordar un poco esto del tema, como nos hacía mención Gustavo, de la diferencia entre compasión y empatía, o entre empatía y compasión. Dice Gustavo, tiene que ver con tareas múltiples. Mira, Gustavo, es posible que en tu profesión estés haciendo múltiples tareas y no llevando un registro de cómo te vas sintiendo mientras las vas realizando. Y seguramente, Gustavo, esta atención prácticamente aleatorizada hacia cosas puntuales, y no es, fíjate vos que uno dice la multitarea, no es que sean multitareas, sino que haces tareas de a una, pero de modo parcial, y es de modo saltatorio la atención. La atención no atiende muchas cosas, atiende a una por vez. Como la cambiamos rápido, nos da la sensación de que hacemos varias. Les mando un cordial saludo a todos, gracias por acompañarnos, y esta tarde a las 19 nos encontramos por acá. Chao, un cordial saludo.